A ver, entonces, como bien lo comentaba Rosa, la temática del día de hoy a conversar es los derechos sexuales y reproductivos en el Perú, una mirada actual. Pero hay algo que no puedo dejar de comentarles antes de iniciar esta sesión. Yo tenía una línea de lo que más o menos iba a ser la exposición de este tema, pero hace 3 minutos acabo de ver una noticia que de hecho le pido a Rosa que lo comparta en el grupo, incluso antes del registro que me piden mis compañeras del proyecto Acción para Igualdad. Ellas me piden que ustedes, por favor, completen un registro de su participación para que nosotros también tengamos un feedback de la exposición, el tema, etcétera. Pero incluso un poquito antes de eso, yo quiero que en el chat les van a poner un link de una publicación en Instagram a la cual me gustaría que le den una chequeada más adelante, no se preocupen, yo les voy a indicar, porque yo creo que es el escenario perfecto para abordar lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Entonces, sin más, empecemos. ¿Cuál es el camino del día de hoy? Primero vamos a abordar un poco conceptos, descripción, luego vamos a irnos a plantear ciertas preguntas, por ejemplo, ¿por qué es importante conocer y defender los derechos sexuales y reproductivos? En este punto es donde les voy a pedir que antes de entrar al por qué, leamos esta noticia en Instagram, que es demasiado contundente por los hechos que se narran para nuestra conversación el día de hoy. 3, situación actual de los derechos sexuales y reproductivos, principales instrumentos normativos a nivel nacional. 5, procedimientos de atención y finalmente un poco de lo que es Acción Verde como proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? Para nosotros hablar de los derechos sexuales y reproductivos, primero tenemos que aterrizar un concepto base, que es los derechos humanos, ¿no? Entonces, rápidamente, porque esto no quiero que sea un monólogo, todo lo contrario, me gustaría que en el chat pongan qué palabra viene a su mente cuando piensan en este concepto, derechos humanos. Puede ser una pequeña frase o simplemente una palabra. Cualquiera de los dos estaría excelente. Los escucho, mejor dicho, los leo. Y los espero. Ok, consenso, nos dice Andrea. Excelente. Protección. Ok. Garantías, justicia social. Libertad. Respeto. Excelente. Dignidad, equidad. Seguridad, identidad, equidad. Límite del poder. Ok. Democracia. Excelente. Ok. Yo sé que estoy ante estudiantes de ciencias sociales, entonces creo que en lugar de irme por los tecnicismos legales de qué son los derechos humanos, voy a partir por apoyarme en la historia para comentar un poco de ello. Porque si bien hay conceptos como este que tienen un desarrollo jurídico legal, este tiene un origen en un hecho social. Entonces, los derechos humanos propiamente como una idea, como una aspiración, como resultado de un proceso histórico, se mapean a partir de las finales de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1945, cuando se inicia se podría decir, se inicia un proceso para fundar las Naciones Unidas, porque no se trata de que de pronto terminó la Segunda Guerra Mundial y se unieron las naciones que habían ganado y dijeron, bueno, creemos las Naciones Unidas. No, fue un proceso porque del 45 al 48, que es cuando se
materializa la Declaración Universal de Derechos Humanos, en este proceso histórico es donde nosotros rastreamos el origen de los derechos humanos. ¿Okay? Entonces, cuando en el 48 se trabaja la Declaración Universal de Derechos Humanos, quiero que piensen este momento como un punto 1. E imagínense una pirámide y en la cúspide de la pirámide pongan la declaración, ¿ya? Entonces, esta declaración lo que hace es dar digamos, un espectro hacia abajo de otros documentos que de hecho nos van a servir para definir los derechos sexuales y reproductivos, pero que en principio nos dan un aspecto, un espectro para entender, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes me han comentado en el chat es correcto. Tanto si hablamos de las características que son universales, innatos, inalienables, y así nos vamos un poquito más a que los derechos humanos se ejercen en una democracia, si hablamos de que los derechos humanos implican un respeto o contienen elementos como la dignidad humana, que es un elemento del concepto propiamente, ¿no? Entonces, regresando a la pirámide, cuando hablamos, tenemos el punto 1 como la Declaración Universal de Derechos Humanos como el punto 1 y bajamos, nos encontramos con otros instrumentos, le decimos a nivel jurídico, pero yo quisiera no confundir un poco los términos y más bien decir tratados o convenciones, ¿ok? Que desarrollan este gran punto 1 que es la declaración, ¿no? Entonces, gracias. Volviendo. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, principalmente los derechos humanos tenemos que entenderlos desde ese resultado de un proceso social, histórico, en el cual definitivamente nos encontramos ante un reconocimiento de una categoría que tienen todos los seres humanos por el hecho de ser tales. ¿Okay? Simple y sencillo. Obviamente que hay un montón de ciencias, por ejemplo, la sociología, la antropología, que han brindado cierta perspectiva de lo que podría entenderse como derechos humanos, han aportado incluso al ámbito legal para desarrollar ciertos conceptos, pero en principio pensemos en los derechos humanos como la cédula, para ir aterrizándolo en lo que son los derechos sexuales reproductivos. Entonces, si nosotros entendemos los derechos humanos en esta categoría amplia, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? ¿Cuál es la relevancia? Pues bien, después de que se tiene la Declaración Universal y se desarrolla a profundidad cada uno de los procesos que se van gestando en esa época y se van detallando las necesidades, por ejemplo, de categorizar estos derechos como los derechos económicos, sociales y culturales, y por otro lado como los derechos políticos, civiles, o por ejemplo, se reconoce que existe un grupo que históricamente ha sido vulnerable y históricamente también no reivindicado, como las mujeres, ¿no? Que justo ahí vamos a ir aterrizando con el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, se reconoce, por ejemplo, este grupo humano, mujeres, ¿no? Y son, a ver, y tenemos en ese punto 2 de la pirámide, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, si nosotros decimos que los derechos humanos son parte de un proceso
y un desarrollo histórico y social conectado con la evaluación, quizás no, la evaluación no es la palabra más adecuada, con el desarrollo de problemáticas que antes habían sido no habían sido tomadas en cuenta, y se hace categorías de cada tipo de derecho, entendiendo que obvio todos son derechos humanos, ¿no? Y que por ahí se identifica un grupo, que es mujeres, y se da origen a estas dos convenciones, ¿no? Tenemos al grupo humano y tenemos en la parte 2 las convenciones. Estas dos convenciones, de hecho, pertenecen a dos sistemas diferentes. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer pertenece al Sistema Universal de Derechos Humanos, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belén do Pará, al sistema interamericano. No los quiero confundir con la diferencia entre sistema interamericano de derechos humanos y sistema universal de derechos humanos, pero quiero que entiendan que estos dos instrumentos aparecen en el punto 2 de la pirámide para dar fundamento a que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Ahora, hay que centrarnos en un tema muy claro. Si ustedes ahorita mismo googlean cualquiera de estos dos instrumentos, no van a encontrar un artículo que diga los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Así, textual. No hay el artículo 4, inciso 2.11, derechos humanos igual, no. ¿Por qué? Porque como todo instrumento de naturaleza de derechos humanos, es un instrumento internacional con relevancia en este contexto, no tiene cláusulas cerradas, es decir, no puede ser tan limitado. Tiene que ser lo más amplio posible para que su desarrollo sea el mejor. Entonces, regresando un poco, ¿dónde es que nosotros encontramos este reconocimiento y este análisis que se hace de las convenciones y de la Declaración Universal, y que todo ello forma parte del universo de los derechos humanos? Bueno, cada una de estas convenciones tiene unos organismos, podríamos decirlo, que se encargan de desarrollar. Por ejemplo, la convención tiene sus comisiones. Existe una comisión que exclusivamente analiza cómo los países alrededor del mundo han implementado la CEDAW. Y, por ejemplo, hay un comité de seguimiento, que también le decimos nosotros mecanismo de seguimiento, de la Convención de Belén do Pará. ¿Qué quiere decir esto? Hay un grupo específico que trabaja revisando, de nuevo, cómo los estados han implementado estas convenciones en sus países. Es en estos foros, si lo podemos decir, donde se hace el desarrollo conceptual y el análisis de que a este grupo grupo humano, las mujeres, en determinadas circunstancias o en función de las singularidades o de sus particularidades, por ejemplo, son discriminadas, en el caso de la CEDAW, porque se centra en la discriminación, o víctimas de algún tipo de violencia, porque la Convención Belén do Pará habla de tipos de violencia. ¿Cuál es el punto de conexión aquí? Que tanto cuando hablamos de situaciones concretas relacionadas a la salud sexual o a la capacidad reproductiva de la mujer, en esas circunstancias en las que se ejerce discriminación en su contra, existe una vulneración a sus derechos sexuales y reproductivos. O cuando identificamos un tipo de violencia que se genera en contra de las mujeres, entonces ese acto es una vulneración a los derechos sexuales y reproductivos. No sé si ahí se logra cerrar un poco la idea. Ahora vamos a ir un poco en la división. Por un lado, derechos sexuales, vamos a comentar digamos, más que implicancias, lo que contiene o lo que desarrolla en sí. Por ejemplo, ¿qué implica el ejercicio de los derechos sexuales? Tener relaciones sexuales libres y, lógicamente,
consensuadas, ¿no? Y libres de violencia. También implica el ejercicio de una sexualidad placentera y sin riesgo para la salud. Implica también tener el acceso y promoción de una educación sexual científica, integral y con enfoque de género. Implica acceder a métodos anticonceptivos seguros, eficaces, aceptables. Y implica también tener la potestad, la posibilidad de acceder a servicios médicos de calidad, adecuados y dignos. Entonces, ¿y los derechos reproductivos? Bueno, implican el ejercicio también de otros derechos, como el derecho a la intimidad, porque hay que entender que no se trata de que cada derecho humano esté separado y nadando en el universo, no. Hay una conexión tanto para definir o hablar de cada uno de ellos, como para reconocer que un solo acto de violencia puede incluir una vulneración a varios tipos de derechos. Entonces, también derecho a no morir por causas evitables relacionadas con el parto y el embarazo, el acceso y promoción de una educación sexual, de nuevo, científica, integral y con enfoque de género, derecho a tener la capacidad y edad para prestar el consentimiento para contraer matrimonio y, bueno, fundar una familia, ¿no? Derecho a modificar las costumbres que perjudiquen a la salud reproductiva de mujeres y niñas. Entonces, aquí es donde yo quiero pedirles que abran ese enlace. No sé si lograste, Rosa, compartirlo, por favor. Sí, lo he compartido en el chat. No sé si se puede visibilizar. Ya. Lo voy a volver a compartir. Sí, porfa. Ay. Listo. Entonces, juntos, les invito a revisar la noticia así, súper rápido, porque vamos a abrir micros y antes de que yo les dé una teoría de sí, bueno, los derechos, es importante conocer sobre los derechos sexuales y reproductivos por tales razones, primero quiero que lean esta noticia para que nosotros vayamos un poquito a la reflexión, ¿no? Porque creo que algo que es lo más hermoso de ejercer una carrera es cuando toda la teoría que has venido reflexionando, cuestionando y aplicando, la puedes trasladar a situaciones reales y hacer un análisis de eso y empezar a cuestionar un sistema, ¿no? En este caso. Entonces, me van comentando la noticia, a ver, quienes ya la estén leyendo o la hayan visto, sepan de qué trata, levantan la mano, no sé si por ahí los chicos me puedan apoyar, Rosa, con abrir micros. A ver. Vamos a dar unos 3 minutos, porque en verdad es un reel bastante largo, pero me parece que los más resaltantes son los 6 primeros. Entonces ahí. Ok. Rubria, ¿te gustaría encender el micro para desarrollar un poco la idea? Bueno, sí, buenas noches. Bueno, acabo de leer y a veces, lamentablemente, me duele decirlo, no me sorprende, porque acá en Ayacucho, porque yo estoy acá en Ayacucho, hemos tenido un caso muy dramático en la institución educativa Simón Bolívar, si no me equivoco, donde un docente abusó sexualmente de una alumnita con discapacidad. Y el docente, al parecer, se fugó. Bueno, él simplemente no le dieron, lo agarraron, me parece, luego le soltaron y al final terminó pues escapando, ¿no? Y eso crea un clima de impunidad, de desazón, ¿no? Y como digo nuevamente, no me sorprende, desgraciadamente. Sí, gracias. Totalmente
Totalmente de acuerdo contigo. Veo ahí una manito levantada. No sé si los chicos me podrían ayudar para ver. Sí, Montserrat Rivera. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha bien? Sí, excelente, Montserrat. Ya, genial. Bien, concuerdo con lo que señalaba la compañera y también creo que hay que hacer énfasis en que es una total vulneración a sus derechos sexuales de la menor de edad en este caso, ¿no? Porque, o sea, si nos remitimos a la definición que señalaba la ponente, eran poder vivir una vida sexual plena, segura y placentera y libre sobre todo, que creo que está totalmente claro que está vulnerado totalmente esto, y en este caso es porque se trata de una menor de edad, ¿no? Ahora, sí es triste decirlo, pero no sorprende. De hecho, una cuadra en mi casa, que es una institución educativa estatal donde estudian mis dos hermanas menores de 15 y 9 años, hubo un caso de violación contra otra menor de edad, ¿no? De 15 años, me parece, y el caso fue particularmente devastador por la revictimización a la cual estuvo sometida la adolescente, en este caso de parte de muchas madres, lo cual hace todo esto mucho más triste, ¿no? Señalaban comentarios como, ¿qué debe haber hecho esta niña para seducir al profesor? Y no cuestionaban al profesor por fijarse y abusar de una menor de edad. En este caso, la pena siempre va a recaer contra las mujeres, ¿no? Y la revictimización ya es una constante. Creo que todas aquí recordamos el caso que hubo una mujer fue violada y no hubo como que una pena para sus agresores porque la mujer había estado usando una ropa interior color roja, ¿no? Y el juez dijo que una mujer usa este tipo de ropas interiores cuando quiere mantener relaciones sexuales. Y bueno, desestimó como que la violación. Pero sí, reincidir nuevamente es que es una total vulneración a sus derechos sexuales, y también creo que se debe por una falta de educación sexual en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, veía en una de las notas de esta noticia de que otra adolescente de la misma edad había sido violada por este asqueroso impresentable, ¿no? Y no había dicho nada hasta que sale la otra noticia. Entonces, si no hay una educación sexual certera en las escuelas, no podemos tampoco enseñarles, o no podemos pretender que las adolescentes hablen a tiempo. Creo que es importante incidir en ese punto. Muchas gracias, Montserrat. A ver, Andrea, me parece. Sí, bueno, lo que se evidencia claramente es la vulneración de los derechos de la libertad sexual de la niña, pero también los derechos a una educación digna y a un desarrollo integral, porque claramente la niña no va a poder desarrollarse, no va a poder estudiar y como lo dice la noticia, tiene un cuadro de depresión porque ve a su agresor continuamente en un ambiente donde debería desarrollarse de forma integral. Esto es bastante común en el sistema de justicia, ¿no? Tenemos esta cultura cultura de violación, la cultura de la violación, donde normalizamos muchas actitudes como el acoso sexual, la violación a menores, el embarazo de menores de edad. Entonces, es una cultura que está implantada no solamente en las autoridades que deben protegernos, sino también en las autoridades que nos dan educación. Porque ahí también es la directora la que dice que, bueno, ya cumplió su pena, entonces puede volver. Cuando existe normativa específica donde dice que si un docente ha sido denunciado por ese tipo de cosas, la sanción debería ser una inhabilitación para que no continúe enseñando, porque claramente es un peligro para las niñas, ¿no? En otros países como Estados Unidos, incluso te registran y te prohíben de que tú puedas vivir a 100 metros, 50 metros de un parque, de un colegio de niños. Entonces nos falta mucho por implementar en este tipo de políticas para proteger a nuestras niñas y juventudes. Muchas gracias, Andrea. Carla, me parece, sí. Sí, bueno, como ya lo dijeron varias compañeras, hay una falta grave a los derechos de la libertad sexual de la menor, no solamente por el hecho de que el docente haya regresado a la institución, ¿no? Sino por la ausencia de denuncia que se ha hecho, o una denuncia que no se hizo, pese a de que los familiares pues se han acercado a hacer la denuncia. Ahora, esto suele ocurrir muchísimo en las comisarías,
cuando se va a hacer alguna denuncia por algún tipo, ya sea violencia familiar, violencia sexual, algunos de los policías están tan poco capacitados para hacer su trabajo que prefieren ahorrarse el papeleo y solicitar a las partes implicadas que arreglen entre ellos, ¿no? Para simplemente librarse del trabajo, y al parecer es lo que ha sucedido esto en este caso, ¿no? Entonces, no solamente hay una falta grave a los derechos humanos de la pequeña, sino que también hay una falta al no hacer el procedimiento correctamente de denuncia, ¿no? Y una ausencia, un fallo total a la debida diligencia del caso. Ujú. Listo, gracias Carla. Me parece que Diana. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ya, sí, yo también solamente quería acotar con resaltar esta revictimización, ¿no? Que estaría incurriendo en todo caso la institución educativa al permitir en primer lugar al agresor que ha sido el profesor el estar compartiendo un ambiente con la víctima. Creo que eso es muy, muy, muy revictimizante y afecta directamente contra la integridad psicológica de la menor, ¿no? Porque le estaría, o sea, lo que ocasiona ese tipo de actitudes es precisamente que la menor vuelva a recordar quizás todo el episodio, volver a ver el rostro de quien fue su agresor, y ese tipo de cosas son bastante traumáticas. Y también resaltar que en todo caso el derecho que también se estaría vulnerando es el derecho a la indemnidad sexual, creo, o Ujú. a la Sí. libertad sexual todavía no sé, porque es menor. Entonces, en todo caso sí se estaría vulnerando, ¿no? Porque precisamente este hecho genera, esta violación genera un trauma, un posible trauma, y que pueda aflorar en la vida sexual de la víctima, ¿no? O es decir, cuando esta ya sea mayor y pueda ejercer su vida sexual con responsabilidad y libertad, entonces ahí es muy posible que tengan, por así decirlo, problemas o dificultades psicológicas que le impidan desarrollarse plenamente, o sea, desarrollar plenamente su sexualidad. Entonces creo que es muy lamentable realmente que este tipo de situaciones se estén repitiendo en personas tan, o sea, aparte de ser vulnerables por el hecho de ser mujeres, son niñas, ¿no? Y que sea como la verdad que demuestra qué tan lejos aún lamentablemente estamos de erradicar esta cultura de la violación, cuando, como ya venían mencionando los anteriores participantes. Listo, gracias Diana. Vamos avanzando con Dilma, me parece, y Silvana, y retomamos el hilo de la exposición. Sí, buenas tardes. En realidad lo que yo quiero comentar no tiene que ver con maestro que haya cometido abuso. Lo que yo quiero comentar y dejarles como para el análisis, ¿no? Es que yo tengo conocimiento de varios casos, pero particularmente de un caso en donde dos niñas han sido violadas en la provincia de Sullana. Yo soy orientadora judicial. He seguido de cerca el caso y lamento mucho porque es una situación bien, bien triste y bien lamentable en que un tipo cuyos padres se dedican a la venta de drogas y el chico consume drogas, violó a una niña cuando tenía 13 años y luego pasa el tiempo. Audio, ¿no? Y cuando, ¿me escucha? Sí, se te escucha perfectamente, Vilma. Y cuando a esta niña la envía su mamá a Lima a hacerla tratar, inclusive porque, bueno, ustedes se imaginarán, ¿no? La secuestra, la lleva a un hostal, la viola y luego la deja abandonada. Su mamá la envió a la ciudad de Lima con unos familiares, pero resulta que transcurre el tiempo y espera que la otra hermanita tenga los 13 años igual que hizo con ella. Transcurrieron los años cuando la mayor que violó tenía 17, vuelve a violar a la niña, o sea, su hermanita de 13 años.
porque le exigía que le diga dónde estaba su hermana, que quería verla, y la secuestra y la viola. La madre ha denunciado, está en el Poder Judicial, y hay un juez que ha querido, inclusive trató de archivar este caso. Yo tuve la oportunidad de llamar a la línea 100, que gracias a Dios me respondió inmediatamente un día en horas de la noche, donde la mamá me llama desde otro teléfono, donde la habían secuestrado, la habían golpeado y la habían dejado botando en un descampado, en un asentamiento humano, y la madre ha ido a parar a un hospital amenazada de muerte si ella seguía denunciando. Esto se ha hecho, las denuncias en la comisaría, sin embargo, cuando la madre ha ido a la comisaría, los mismos policías se burlan de la mamá, le dicen, es la loca de siempre, es la loca que viene. O sea, esas cosas que indignan y que de verdad a mí me hacen sentir que no hay justicia. Yo he llamado a la línea 100, el abogado que me contestó a esa hora de la noche, cuando la madre estaba casi moribunda en el hospital, le dije que la llame, la llamó y le dijo que el Centro de Emergencia Mujer iba a atender su caso en Sullana, pero nunca la visitaron. La madre ha tenido que mudarse y estar prácticamente escondida en un distrito en donde, para que el tipo no siga persiguiendo, porque además tiene otra niña que tiene ahora 7 años, y el temor de la madre, y está al borde de la locura, y lo digo así con todas sus letras, porque teme que este tipo las encuentre y vuelva a violar a la otra niña. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Qué podemos hacer ante esta situación en donde nuestras niñas están siendo violadas, en donde los mismos fiscales pretenden archivar una denuncia porque seguro porque no se trata de alguien de su familia, porque si fuera alguien de su familia son ellos los primeros de seguro que actuarían en esa disque administración de la justicia, que en realidad no existe justicia para los pobres? Y es lo que yo quería comentar, compañeras, el día de hoy estoy escuchando, estoy de verdad muy, muy indignada, porque me sentí sola, porque me siento sola, porque ni los mismos medios de comunicación, yo soy también periodista de profesión, recurrí a muchos compañeros, inclusive de la televisión nacional, para que hagan un reportaje, para que hagan una investigación, y que esto tenga finalmente un resultado, que llegue hacia la ministra de la Mujer, pero hasta ahora nada. Es decir, la madre ha tenido que mudarse a un distrito a proteger a sus niños. Eso no puede pasar, compañeras, es lo que quería compartir. Muchas gracias, Vilma, por compartirnos tu experiencia con este caso. Creo que aterriza muy bien la necesidad de conocer sobre estos derechos, pero antes de entrar a abordar la pregunta 2, Silvana, te escuchamos por favor bastante rápido para continuar con el debate. Hola, buenas noches, Estefanía. Bueno, hasta ahorita tu exposición me parece muy interesante. Justamente estaba analizando el tema de de lo que acabas de hablar, y me recordó del tema de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador. Lo recordé porque hace ya bastante tiempo había llevado una clase en la maestría sobre ese tema y analicé justamente esta sentencia, y justamente algo muy parecido a lo que tú estás contando de que, bueno, el caso que nos acabas de dar a conocer de la niña que, bueno, ha sido violada. Algo muy parecido pasó en ese caso, que también fue violada una niña, y no siguió lo correspondiente, el protocolo correspondiente con separar, ¿no? Al violador. Bueno, o en todo caso sí se llegó a separar, pero no hubo una sanción más allá, ¿no? Y tuvieron que recurrir justamente a la justicia internacional. Y algo que bastante recuerdo es que se explica el tema de los derechos a la integridad personal y a la vida privada, ¿no? De la niña, que justamente falleció, bueno, se suicidó en este caso. Fue un caso muy fuerte que conllevó justamente un final muy triste. Y habla justamente sobre el tema de la libertad sexual y el control del propio cuerpo, ¿no? También analizando justamente lo que es todo esto de cómo lo manejan las instituciones educativas. He encontrado, bueno, yo sabía que existía un protocolo, pero no tenía mayor conocimiento del protocolo. En la parte del protocolo donde dice personal de instituciones
a estudiantes, violencia sexual, en los pasos, tienen diferentes pasos, uno de acción, derivación y seguimiento. Y, por ejemplo, en el paso de acción indican de que se puede solicitar apoyo a la UGEL, al Centro de Emergencia Mujer y a la DEMUNA, u otras entidades especializadas de la sociedad civil. Y yo me pregunto qué pasa justamente con las personas o las comunidades, ¿no? En las cuales sucede eso, en las instituciones en las que no hay un Centro de Emergencia Mujer o una DEMUNA, porque actualmente se está viendo de que las DEMUNAS, hay informes también de que las DEMUNAS no están funcionando con el equipo interdisciplinario correspondiente, que son de un abogado y un psicólogo, ¿no? Y en el caso de los centros de emergencia mujer, no están en todo el Perú, o sea, en algunas comunidades es muy difícil el acceso. Y si hablamos de la fiscalía y el poder judicial, en todo caso de la fiscalía, es igual, ¿no? Y ahí viene también mi duda. Además de que también tengo un cuestionamiento en torno a que solamente se hable del proceso administrativo, del procedimiento administrativo, y cómo es que pienso yo que debería de haber un enfoque, en todo caso, de derechos humanos, un enfoque de género también aplicado al procedimiento administrativo, porque muchas veces se hace de menos, creo yo, al procedimiento administrativo, y tal vez se da mucha relevancia a la presunción de inocencia, ¿no? En este tipo de casos yo creo que no se debería dar tanta relevancia a la presunción de inocencia porque es un caso, son casos muy delicados, ¿no? Que muchas veces no terminas de hablar hasta que después sucede, ¿no? Ahí viene más que todo mi reflexión en que también se debe de reforzar esa idea, ese tipo de tener más un sustento más legal, tal vez en temas de enfoque de género, en el tema de los procedimientos administrativos disciplinarios. Eso es todo. Muchas gracias, Silvana. Muy oportuna el cierre que le has dado con tu participación. Sin querer, cada una de ustedes al momento de expresar su opinión respecto a este caso ha ido tejiendo cada una de las razones por las que es importante hablar y conocer sobre los derechos sexuales y reproductivos. Antes de recibir una notificación el día de hoy en mi Instagram personal sobre esta noticia, yo les iba a comentar, bueno, punto 1, por tal razón, punto 2, por tal razón, punto 3, por tal, ya. Esto es perpetuar la idea de que el derecho es letra muerta, y no, el derecho, los derechos humanos, los conceptos que se trabajan ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? Son herramientas que nos permiten reflexionar, cuestionar, activar y producir, ¿por qué no? Entonces, más allá que de leerles, sí, importancia 1, importancia 2, yo quiero darle un cierre, gracias a la participación de todos ustedes, con que primero, lo que se conoce, lo que se analiza, se cuestiona y se mejora. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos, podemos ahondar en los elementos como la dignidad, con qué otros derechos se conectan, cuáles son los instrumentos internacionales que los recogen, los analizan, los mapean a nivel de países, a nivel de región, y empezamos a abrir cuestionamientos sobre qué es un sistema universal de derechos humanos, qué es el sistema interamericano, qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, empezamos a conocer sobre ellos, a debatir y empezamos a activar. 2, exigimos. Ahora, hablando de ellos, estamos exigiendo, estamos molestos. Obviamente hay una expresión de molestia, yo la siento. De hecho, vi la noticia y dije, no puedo dejar de compartir esto en un taller donde voy a hablar de derechos sexuales y reproductivos. Exigimos, cautelamos, creamos redes de apoyo, ¿no? Nos indignamos. Otro, garantizamos también, ¿no? Garantizamos que toda acción desde la individualidad hasta la colectividad va a estar enfocada en hacer un cambio, ¿no? Puede ser algo tan simple como lo que nos comentó Silvana, que por un curso empezó a leer una sentencia de la Corte y esto le llevó a una reflexión que luego pudo aterrizar en una noticia. Entonces,
más allá que yo decirle sí, punto 1, punto 2, garantiza, libre, informado, no. O sea, la verdadera esencia viva de saber de estos temas está en utilizarlo para cuestionar nuestra realidad, una realidad machista, misógina, y que está en contra de los derechos de los grupos vulnerables. ¿Ok? Entonces, con esta recarga, vamos a ir a indignarnos más con la situación actual en el país, a grandes rasgos, porque de aquí quiero ir a los casos, ¿ok? Y creo que ahí hay mucha sustancia para que ustedes salgan de esta sesión. Sí, un poco con, no creo que nadie no nos vamos a tapar acá los ojos pensando que el sistema es perfecto, pero al menos conociendo las herramientas, conociendo la naturaleza, y si yo el día de hoy puedo generar la inquietud de que comiencen a investigar libremente en YouTube, les garantizo que la Corte Interamericana tiene videos interactivos explicando sentencias de todas las materias. Entonces, si luego de eso ustedes pueden hacer un ejercicio de chequear a noticias y ver un poquito más, yo me doy por bien servida. Pero bueno, pasemos a la situación actual en el Perú. Vamos a ir por la guía de atención de salud sexual y reproductiva del MINSA, ¿ya? Esta guía en general es la guía que se usa, que elaboró el MINSA sobre la atención en salud sexual y reproductiva. Cuando se hizo una evaluación de cómo se estaba dando cumplimiento a las directivas desarrolladas en esta guía, que entre otras cosas cautelan que las mujeres durante el ejercicio de su salud sexual y reproductiva puedan, primero, por ejemplo, tener acceso a métodos anticonceptivos o respecto a su parto, entender cuáles son sus opciones, todo ello, ¿no? Cuando se hizo un mapeo, de hecho, la CEDAW, la comisión especial que le hace seguimiento a la CEDAW en el Perú, bueno, una comisión especial viajó al Perú para hacer este seguimiento, produjo un informe y a partir de este informe se encontró que el 38.5% de mujeres no se les permitió, por ejemplo, en el contexto del parto, estar acompañadas. El 26.9% no se le permitió escoger la posición para dar a luz. Y al 21.1% no recibió información sobre planificación familiar. Esta, por ejemplo, es un poco números a nivel porcentual. Ahora, regresando al tema de métodos anticonceptivos como parte de la salud sexual. Entonces, en el 2018, la Defensoría del Pueblo hizo también un rastreo, podríamos decir, de cuántas quejas se habían presentado sobre esta temática, sobre si se les permitió o no hubo un acceso a métodos anticonceptivos. Y hubieron 37 quejas sobre que al momento de haber requerido los servicios de salud, había un desconocimiento, ¿no?, por parte de las mujeres, de los usuarios del sistema, sobre las normas del Programa Nacional de Planificación Familiar. Entonces, habían, por otro lado, 18 quejas relacionadas a cobros indebidos, 50 respecto a que hubieron negativas en la restricción al acceso de métodos anticonceptivos. Ahora, ¿cuáles son los principales instrumentos normativos que tenemos aquí en el Perú para atender casos, situaciones donde se vulneran los derechos sexuales y reproductivos? Tenemos, por ejemplo, la ley 3036-4. Estoy aquí seguramente con muchos profesionales recontra familiarizados con esta ley, que se la saben al derecho y al revés, y ya sea porque trabajan en algún organismo o alguna oficina descentralizada o el CEN de MUNAS, o trabajan en alguna organización que da apoyo, acompañamiento para mujeres víctimas de algún tipo de violencia. Entonces, seguro que esta ley les es muy familiar. De hecho, esta ley, la ley 3036-4, es la materialización de una obligación internacional que tenía el Perú en materia de derechos humanos de las mujeres. Cuando en la década de los 70 y 80
nuestro país ratificó la Convención de Belén do Pará y primero la CEDAW, se obligó no solamente a someterse a los fueros de las cortes, de estos sistemas de protección de derechos humanos, sino también a dar un cumplimiento y adaptar las leyes y producir a nivel legislativo en razón de estos compromisos internacionales. Entonces, la materialización de eso es la Ley 3036-4, que es súper compleja, completa, más que compleja, pero completa, porque aborda y detalla conceptualmente todos los tipos de violencia que se pueden ejercer contra grupos vulnerables. ¿Okay? Tenemos su reglamento y, bueno, también hay otra modificación a este reglamento para agregar ciertos conceptos. En el 2019, de hecho, se agregó el concepto de violencia obstétrica, que es una forma de violencia contra la mujer y que el cometerse violencia obstétrica es una vulneración directa a los derechos sexuales y reproductivos. Pero dejamos ese punto para más adelante, para ir cuando veamos los casos. Y por hablar de otro instrumento normativo que tenemos acá en el Perú, tenemos el MINSA, ¿no? En este caso, yo hubiera querido poner acá también, MINSA tiene un protocolo para la adecuación del parto con interculturalidad. O sea, el parto vertical es reconocido por el Ministerio de Salud como una expresión de interculturalidad y se reconoce y se resguarda y por tanto se le da a la usuaria del servicio todos los elementos para que pueda solicitarlo en caso lo requiera. Yo lo pondría después de este lineamiento del MINSA, ¿no? Que, bueno, principalmente es para prevenir y eliminar la violencia de género en los servicios de salud sexual. Pero si vamos un poquito más a detalle, el otro, el de la adecuación de los partos con interculturalidad, es más preciso si hablamos de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Porque reconoce un tipo de parto, que es el parto vertical. Ahora, volvamos con las cuestiones que nos llegan a indignar. Seguro que han escuchado de estos dos proyectos de ley. Bueno, uno es proyecto, uno es ahora ley, ¿no? El primero es la ley 31498, que impulsa la calidad de los materiales educativos en el Perú. Y por otra parte tenemos el proyecto de ley 1520, que es la ley que promueve la protección del embarazo de la madre gestante, del niño por nacer y su entorno familiar. Vamos a ir por el primero. Directamente a lo que se atenta con esta ley, la 31498, es a la ESI, a la educación sexual integral. Yo aquí he tenido como un intercambio de palabras con algunas compañeras que que activan en temas de ESI, porque a mí no me gusta hablar de ESI si es que antes no hablo de derechos sexuales y reproductivos. Considero que la educación sexual integral permite asegurar el cumplimiento de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, y con esta reflexión, esta ley es directamente un impedimento para ello. El proyecto de ley 1520, ¿no? Que dice, se va a promover la protección del embarazo y de la madre gestante y el niño por nacer. Directamente es un proyecto de ley que atenta contra el derecho al aborto terapéutico en situaciones, les comento que me parece que Manuela Ramos y Pronsex tienen dos manuales muy buenos sobre embarazos incompatibles con la vida, que fueron un grupo de mujeres peruanas que fueron obligadas a llevar embarazos incompatibles con la vida. Y producto de ello, la mayoría de casos fueron llevados ante foros internacionales porque había una vulneración a sus derechos, no solamente de derechos sexuales y reproductivos, sino derecho a la vida, derecho a la integridad, a la salud,
en varios niveles, no solo sexual y reproductiva, sino a la salud integral, ¿no? Entonces, por ahí si tienen tiempo, pueden googlearlo. De verdad son muy fuertes de leer, pero son muy interesantes para cuestionar y seguir preguntándonos de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hacemos cuando participamos, por ejemplo, en estos talleres, qué es lo que estamos tratando de reflexionar. Entonces, volviendo al tema de estos instrumentos, estos proyectos, estas leyes, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación, ¿no? Por ambas, tanto por la ley como por el proyecto, y, ¿no? También hace un llamado de atención a poner el foco sobre qué está pasando en la región para que a nivel internacional los países aquí en América del Sur estén obstaculizando el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y, por ejemplo, un pedacito del comunicado de prensa de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, que está dentro de lo que nosotros entendemos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Y les leo así rapidito, dice, destaca aquellas direccionadas a restringir la interrupción del embarazo de manera absoluta, así como limitaciones a la educación sexual integral o de género de las mujeres, niñas, adolescentes, personas con capacidad de gestación. Esto respecto a la ley al proyecto de ley 1520, ¿no? Es ambas restricción a derechos. Si queremos solo ser básicos, ambas son restricción de derechos. Podemos debatir a qué nivel de derechos, en qué categoría, pero son restrictivas. Ok. Como ya hemos tomado el tiempo de comentar una noticia previa, no vamos a comentar estas normas porque quiero ir aquí. ¿En qué casos, o mejor dicho, qué vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos se producen comúnmente? Y lo he separado por ámbitos. Tenemos el ámbito privado y el ámbito público. En el ámbito privado, la violencia y abuso sexual en las relaciones de pareja o en la familia. También cuando hay un contagio de enfermedades de transmisión sexual, cuando la gente tiene conocimiento de su enfermedad, eso está en el Código Penal, por ejemplo, y cuando la pareja sentimental u otro familiar prohíbe el uso de métodos anticonceptivos, cuando hay un retiro del preservativo en las relaciones sexuales sin consentimiento de la pareja, y en este caso, bueno, hay algunos antecedentes internacionales de algunos casos que han rebotado, ¿no? En el ámbito público, cuando hay vulneración de derechos sexuales y reproductivos. Cuando hablamos de esterilizaciones forzadas. Voy a primero nombrarlas y luego vamos a ir por cada una, ¿ok? Cuando hablamos de violencia obstétrica. Cuando hablamos de que un médico tratante no brinda consejería adecuada sobre los riesgos del embarazo y el derecho al aborto terapéutico cuando el caso lo amerita. Y cuando, esto es aún más descabellado, pero cuando existe violencia sexual por parte del personal médico y o administrativo. ¿Okay? Antes de empezar aquí, quiero resaltar una diferencia básica. En el ámbito privado, nosotros hablamos de violencia de género, violencia sexual contra determinados grupos vulnerables, niñas, mujeres. Cuando hablamos de violencia en el ámbito público, hablamos de violencia institucional, que no es un concepto que se me acaba de ocurrir. La violencia institucional está reconocida por ambos sistemas, por el sistema interamericano y por el sistema universal, como la violencia que ejerce el Estado en contra de sus propios nacionales en determinados contextos de atención. Por ejemplo, cuando un personal de salud ejerce algún tipo de violencia contra una mujer, este personaje, este agente, este representante,
de un hospital, quien materializa un servicio de salud del Estado peruano, ejerce violencia institucional. Entonces, aquí hablamos de una, no quisiera decir categoría, pero sí de un tono un poco más grave, porque es el mismo Estado, a través de los agentes, quien puede realizar un tipo de violencia. ¿Ok? Entonces, volviendo a los casos. El caso de María Mestanza contra Perú. Este caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de hecho es un caso, uno de muchos, de aquellos que acontecieron en la época de Fujimori, cuando se trabajó a nivel de gobierno una política de esterilizaciones que respondían, supuestamente, a obligaciones internacionales para los controles prenatales. Bueno, entonces, en ese contexto social, ¿no?, del gobierno Fujimori y las políticas que desde el Estado se desarrollaron para hacer un control prenatal, tenemos el caso de esta mujer que yo voy a acotar acá tres condiciones importantes. Indígena, quechua hablante y perteneciente a una población de escasos recursos. No es gratuito. Estas tres circunstancias que ella afrontaba a raíz de su, bueno, digamos, ¿no?, su identidad cultural, su situación económica y su situación en la estructura social, no es gratuito al momento de hablar de vulneraciones de derechos sexuales reproductivos. ¿Ok? Entonces, esta persona, María Mestanza, esta mujer, tenía estas tres categorías. Era una mujer indígena, quechua hablante, de escasos recursos, y que no tuvo la oportunidad de ejercer sus derechos, en este caso su derecho reproductivo, a decidir con información previa cómo quería ejercer su maternidad, si la quería seguir ejerciendo por mucho más tiempo o no, o si habían alternativas para controlar su natalidad, ¿no? Pensar en si voy a tener esta cantidad de hijos en este determinado tiempo, pero ello me es conveniente, me empodera, me permite realizarme, va con mi ideal de vida. Entonces, todos estos conceptos que hoy en día, técnicamente, todas las organizaciones que ven temas de derechos humanos de mujeres y derechos sexuales y reproductivos ponen sobre la mesa para hablar del consentimiento informado, por ejemplo, o de usar mecanismos varios para controlar y decidir sobre el control, natalidad, etc. Entonces, todo ello, en el caso de María Mestanza, o sea, simplemente no existió, se simplificó y el personal médico del pequeño pueblito al que ella pertenecía la hostigó a tal punto en que la obligaron a someterse a este procedimiento y ella murió producto de este procedimiento, ¿no? Violencia obstétrica. Aquí yo quiero hablar del caso de Eulogia Guzmán. Ella, igual que María, es una mujer indígena, quechua hablante y analfabeta. Ella tuvo 7 hijos, y el último de sus hijos nació en un centro médico. No, a diferencia de los demás que habían nacido en su casa, este pequeño nació en un centro médico. No porque fuera su voluntad, sino que una vez más, el Estado, a través de estas, creo que en diapositivas anteriores lo había puesto, multas, ¿no?, que existen supuestamente para las mujeres que no den a luz en los centros médicos, porque es un riesgo y ello. Entonces, por toda esta presión que existía, Eulogia dio a luz en un centro médico en la localidad de Yanaoca, en Cusco, en un pueblito de Cusco. Y
ella va al centro. Me voy a explayar un poquito más en este caso porque yo he estudiado este caso para mi tesis de licenciatura. Entonces es un caso que a mí me abrió el mundo respecto a todo esto que son los derechos sexuales y reproductivos. Entonces quiero darles más detalle. Ella llega al centro médico como parte de su acervo cultural, de su identidad cultural. Tenía ella interiorizado las ventajas del parto vertical. ¿Okay? Mi abuela dio a luz a mi madre y a mis tías en parto vertical. Muchas de aquí, estoy segura que las que viven en provincias se van a sentir súper identificadas con este hecho. El parto vertical es parte del acervo que tenemos todas aquellas personas que tenemos nuestros orígenes en la sierra del país y también en la selva, que también tienen alguna de estas prácticas relacionadas al parto, con la verticalidad o con también cogerse de algún elemento, un árbol, etcétera, ¿no? Entonces, ella tenía interiorizado esta forma de dar a luz. Cuando ella se acerca al centro médico, primero que es ignorada, segundo, es dejada de lado, y como su parto avanzó de forma rápida, el resultado fue que en algún momento ya ella sentía que su bebé estaba a punto de nacer. Entonces, ¿qué hizo? Se paró y estaba atendiéndose ella misma, ¿no? Para que salga la cabeza del bebé. Llega una enfermera, la obliga a levantarse, eso que ella le explica en quechua y le dice, por favor, no me muevas que ya está por salir el bebé. Entonces le dice, ¿sabes qué? No. La levanta a la fuerza y al levantarla y volver a poner la camilla, el pequeño, Sergio Jesús, es lanzado al piso. Obviamente por el tema de haber estado a punto de nacer y haber caído a la fuerza que se hizo por regresar a su madre a una posición diferente a la que se encontraba, ¿no? Cae al piso. Este niño llega a morir a los 10 años, no muere inmediatamente, tiene una vida difícil, es decirlo, poco, porque vive con unas secuelas toda su vida, nunca llegó a caminar, nunca llegó a hablar, nunca llegó a tener un desarrollo. A nivel neurológico el daño fue tremendo. Este caso, por ejemplo, ahora mismo está siendo evaluado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está pendiente de declararse el informe de fondo. De llegar a salir ese informe, sería la primera vez que al Estado peruano se le estaría poniendo el foco respecto a un caso de violencia obstétrica y se estaría materializando un concepto que al menos en nuestro país es desconocido. Otro caso. El caso de esta menor, las iniciales MFAM, se trata de un embarazo de alto riesgo de una niña de 13 años, ¿no? Víctima de una violación, que, bueno, obviamente habían complicaciones relacionadas a la edad que tenía y el tema del embarazo a esa edad que hacían que su vida corriera en riesgo, ¿no? Entonces, se presentó una solicitud para que se le practicara el aborto terapéutico y se le negó esta posibilidad. Y acá, por ejemplo, tengo otro casito, ¿no? De un anestesista, ¿no? Acusado de violar a una mujer mientras se le practicaba una cesárea. Esto, por ejemplo, un caso de Brasil, pero que de hecho no está muy lejos de casos que se han reportado en nuestro país. ¿Okay? Otro caso, y este es un caso de discriminación por orientación sexual, que también fue muy sonado en las redes, muy sonado en general en los medios de comunicación, fue el caso de Julio Lavalle y Justin Rodríguez. Fueron una pareja que se encontraba en un centro comercial y, bueno, dieron unas muestras de su cariño, como lo hace cualquier pareja, y fueron increpados por el personal de vigilancia sobre
que sus muestras de afecto pues no eran bien recibidas, por favor, tenían que evitarlas, o si no, podían retirarse, etc. Entonces, aquí, por ejemplo, ese es un caso de discriminación por orientación sexual. Y tenemos, finalmente, volviendo al tema de la violencia institucional, abuso sexual por parte de agentes del Estado, el caso Azul Rojas contra Perú. Este caso, también en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, como les había presentado de forma inicial, la violencia institucional, por ejemplo, en el ámbito de ser ejercida por un personal de salud, también puede ser ejercida por un agente estatal como un policía, o un operador de justicia, un juez o un fiscal, ojo ahí. El caso de Azul Rojas materializa ello. Se trata de, en ese momento, Azul Rojas se identificaba como un hombre gay, tenía una orientación homosexual y todavía no había tomado la decisión de iniciar su proceso trans, ¿no? Entonces, cuando sucedieron los hechos, él se identificaba como homosexual y en un contexto en el que se encontraba, digamos, sin ningún indicio de haber cometido un delito, fue intervenido, y para él ese momento de la intervención fue el inicio de una serie de vulneración de derechos, empezando psicológicos, o sea, se atentaron contra su integridad psicológica, su integridad física, y fue víctima de violencia sexual, ¿no? En este caso. Entonces, incluso en el desarrollo que se hace, que la CIDH hace de este caso, se habla de la violencia institucional. Entonces, por ahí si le quieren tomar captura de pantalla de este caso, genial. Van a ver que ahí, si leen el pronunciamiento de la CIDH respecto a este caso, hay mucho respecto a cómo se materializan los elementos para entender que el Estado también ejerce violencia. Entonces, pasemos a los procedimientos de atención. No se preocupen, que voy a tratar de avanzar a ritmo acelerado esta última parte, porque como son temas de el procedimiento, cómo funciona, digamos, podemos estar más familiarizados, ¿no? Porque sí me interesa escuchar lo que tienen que decir respecto a estas formas, estas violencias que implican vulneración de derechos humanos, ¿no? Me interesa mucho, mucho escucharlos respecto a estos puntos, ¿no? Y entonces vamos a ir un poquito corriendo con el tema de los procedimientos de atención. Bueno, como bien saben, el CEM, el Centro de Emergencia Mujer, tiene la posibilidad y realiza una labor clave en temas de protección de derechos humanos de grupos vulnerables, sea que estemos hablando de mujeres, de niños, niñas, adolescentes, comunidad LGTBIQ+. Entonces, técnicamente nosotros tenemos el conocimiento de que en el CEM podemos encontrar atención integral, para la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas. Se realicen acciones de prevención de la violencia y promoción de una cultura democrática y respeto a los derechos humanos. Esto porque los centros de emergencia tienen la posibilidad de brindar capacitaciones, abrir talleres, foros para debatir alguna temática. Y bueno, en esa línea, ¿no? Dan un escenario para, ¿no?, la prevención, desde la promoción y identificación de ciertos conceptos para entender previamente, ¿no? También informa, promueve los derechos, como el derecho a recibir información, también trabajan un poco temas de campañas para trasladar la necesidad de hacerse descartes de enfermedades de transmisión sexual, en conjunto trabajo con postas, centros médicos, ya que ambos son
digamos, materialización del Estado haciéndose cargo de la atención de la salud sexual y reproductiva de las personas, ¿no? Tanto en protección como en prevención. Protección desde el CEN, que viene desde el programa Aurora, el Ministerio de la Mujer, y los centros médicos desde el MINSA y todo el sistema de salud. Entonces, como ambos son la materialización de esta actuación del Estado, trabajan en conjunto y, de hecho, permiten que se desarrollen este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, un poco regresando al MINSA, ¿no? El MINSA, bueno, conduce, vamos a decir, con eficacia e integridad el Sistema Nacional de Salud, poniéndole muchas comillas a la palabra eficacia e integridad, ¿no? Pero bueno, conduce el Sistema Nacional de Salud. Mantiene la atención pública en salud con enfoques de género y derechos sexuales y interculturalidad. Yo sé que muchos se están preguntando eso, como que, pero recuerden los que le mencioné anteriormente, no es gratuito. El MINSA trabajó un manual para hablar del parto vertical. Esto no lo hizo porque a un funcionario se le ocurrió, no. Lo hizo porque se reconoció la necesidad de hablar del parto vertical en función de que es un elemento intercultural para un grupo humano, son las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, si bien la realidad que vivimos y que de la que comentamos hace un ratito podría transgredir estos dos puntos, son instrumentos, están ahí, el manual que les comento está ahí, lo hizo el MINSA, lo leen, no es, es bueno, detalla bastante bien, está fotografiado, ¿no? Es un trabajo. El tema es cuán difundido está, cómo se usa, ¿no? Entonces, regresando. Entonces, ahí tenemos los lineamientos, ¿no? A través de los cuales el MINSA dice que sus objetivos principales de estos lineamientos es prevenir y eliminar todo tipo de violencia por parte del personal de salud, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que en el ámbito ginecológico puede ejercerse violencia también, ¿no? Y también entre las etapas en las cuales se puede requerir tomar acción está, por ejemplo, cuando hablamos de los periodos prenatales, preconcepcionales incluso, cuando las personas están tomando la decisión de ser padres, una pareja, o si es una persona que quiere iniciar este camino, toma la decisión de ser madre o padre, ¿no? Entonces empieza a cuestionar, no sé, cuáles son sus capacidades reproductivas, etcétera, ¿no? Atención del aborto por indicación terapéutica, ¿no? Entonces, básicamente, en esta línea se detalla que el MINSA, ¿no? Es el encargado, tiene la responsabilidad de difundir la norma técnica que permite evitar que en todos estos ámbitos, cuando se brinda información respecto a la natalidad, a la planificación familiar, en el servicio ginecológico que se brinda, no exista violencia o se prevenga o se elimine la violencia que puede ejercer el personal de salud. Entonces, ¿qué puede hacer la persona que se sienta afectada en sus derechos, en este caso en sus derechos sexuales y reproductivos? Bueno, una opción es que la persona pueda acercarse al CEN para recibir todo el paquete de orientaciones y de instrumentos, mecanismos que ofrece el CEN para poder atender, ¿no? Aquí rápidamente, cómo funciona el procedimiento administrativo, del que muy bien ustedes hablaron que falta mucho sobre enfoques de derechos humanos, enfoque de género, pero bueno, hablando netamente de lo que tenemos, es, primero, libro de reclamaciones en el centro de salud.
denuncia que puede interponerse ante su salud. O se inicia un procedimiento disciplinario en el colegio médico. ¿Ya? De forma física, en la plataforma de atención al usuario del establecimiento de salud, de forma virtual en la página web, en el tema de su salud, en la web oficial o redes oficiales o en el correo electrónico que tienen o vía telefónica marcando el 11.3, opción 7. Y bueno, el otro, ante el colegio médico, mesa de parte, ¿no? Y bueno, si hablamos de libros reclamaciones en salud, se controla el actuar del personal de salud a fin de que brinde un servicio de salud oportuno y de calidad. Respecto a su salud, lo que se pretende, ¿no?, al abrir el procedimiento administrativo en este foro es que se definan los derechos en la salud de las personas y que se sancione a las instituciones que prestan estos servicios, es decir, hospitales. Y bueno, ante el colegio médico ya estamos hablando de profesionales a los cuales nosotros vamos a iniciar un procedimiento disciplinario porque alguna de sus conductas tiene una connotación negativa en el ejercicio de algún derecho sexual y reproductivo o simplemente de un derecho fundamental de una persona. Ok. Voy a terminar de una vez con un poco nuestro cherry de nuestro proyecto Acción Verde y de nuestra organización Acción por Igualdad, de la cual soy asesora, para ir por lo interesante de tenernos aquí reunidas el día de hoy. Reunidas, reunidos, reunides el día de hoy. Nosotros, Acción por Igualdad, somos una organización sin fines de lucro que a través de su proyecto Acción Verde lo que hace es brindar orientación legal, ¿no?, sobre temas de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Estos son nuestros canales de atención, nuestros horarios de atención, pueden tomar captura de pantalla, los servicios son gratuitos, asesoramos sobre todos los temas relacionados a derechos sexuales y reproductivos, violencia sexual, violencia obstétrica, vulneración de derechos en el sector salud, aborto terapéutico, etc. Cabe resaltar que nosotros no hacemos litigio, nosotros no nos apersonamos en los procesos penales, pero lo que sí hacemos es hacer que el derecho sea más simple. Hay tanto tecnicismo detrás de estos temas que lo que busca este proyecto es explicar de forma sencilla, amigable y amable qué es un proceso penal, cómo se lleva a nivel de delitos muy específicos o cuáles son las herramientas a las que me puedo apoyar, cómo puedo interponer algún recurso contra no sé, supongamos que he recibido un maltrato en una comisaría, cómo tengo acceso a la inspectoría, a través de qué enlace puedo llegar a mi denuncia por mesa de partes, etc. Entonces, nosotros tratamos de dilucidar un poco esta temática, brindando información. También tenemos pues nuestra escuela legal e interdisciplinaria, que de hecho ya empezó, ¿no?, donde ahí sí el trabajo es un poco más teórico, un conjunto de profesionales muy capacitados en el tema, de diferentes áreas, no solo abogados, habla un poco de temáticas relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos cada fin de semana. Ya tiene una línea de temas que se han sido abordados desde el año pasado, entonces ahí hay un debate y un desarrollo conceptual un poco más técnico de estos temas, ¿no? También tenemos nuestro programa radial, ¿no?, que es el primer programa radial conducido por mujeres quechohablantes, que tiene como propósito la defensa, promoción y fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes y mujeres adultas. Por ejemplo, en este caso, Kuchka se transmite desde Sicuani, en la región Cusco. Y bueno, nuestro consultorio jurídico gratuito general, este sí es de la organización Acción por Igualdad, y se ven todas estas temáticas: derecho aduanero, civil, administrativo, consumidor, constitucional, penal, procesal, registral. Pueden enviar sus consultas al correo que aparece ahí, consultoriolegal@accionporigualdad.com.
y en un plazo de 24 a 48 horas se les está respondiendo vía correo electrónico. Entonces, antes de despedirme, quiero escucharla. Abrimos los micros, por favor. Voy a volver aquí a los casos para estar como mapeados. Ah, excelente. A ver, si me ayudan, por favor. No puedo ver quiénes tienen las manos levantadas. A ver, Vilma, ¿te escuchamos? Sí. Se fue, creo, Vilma. Tatiana Lonton también. Ok, Su mano levantada. Tatiana, te escuchamos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por lo compartido. En realidad, creo que ha sido de muchísima utilidad, porque, bueno, particularmente no conocía, por ejemplo, todo esto de la violencia obstétrica. Yo quería comentar que recién, por ejemplo, el 4 de marzo mi hermana dio a luz, ¿no? Ella había venido de una cesárea para su primera hija, y ella se atendió en una clínica. Ella consideraba de que si existe la tecnología y todo ello, entonces ¿para qué someterse al dolor, no? Pero la recuperación post cesárea ha sido muy dolorosa. Entonces, para su segunda hijita, como mi sobrinita ya tiene 4 años, le iba a ser un poco complicado poder someterse a una cesárea nuevamente. Entonces, quizás se tiene el sesgo de que en una clínica te pueden atender mucho mejor que en un hospital del Estado, ¿no? Por algunos testimonios de algunas amigas, etc. Entonces ella optó de nuevo por ir donde su ginecólogo, que es en realidad es como ella su paciente de años, por decir así, ¿no? Pero esta persona, lejos de orientarle que la cesárea quizá le había hecho mal y que tenía delicado el corte, le dijo que sí podía dar el parto natural, pero que bueno, ¿no? Entonces, cuando ella ya ha sentido los dolores del parto y ha acudido al doctor, lejos de poder indicarle esto, la ha tenido como un día y medio en contracciones, aplicándole, no me acuerdo cómo se llama, algo que le ponen en el suero para que acelere supuestamente las contracciones. Oxitocina. Hormona de oxitocina. Sí, pero ya llegó a un punto en que ya no podía más, y él dijo, no, tiene que ser cesárea, ¿no? Entonces, en realidad mi hermana sí se había estado preparando, inclusive había llevado un curso, ¿no? de psicoprofilaxis, todo ello, para dar su parto natural. Y mi mamá se puso fuerte y le dijo que le iban a llevar al hospital de salud, ¿no? Entonces fue al hospital de salud y allí ella dio su parto natural, porque, no sé, yo soy una persona creyente, no sé, gracias a Dios llegó una obstetra como un ángel, como ella nos relata, y le dijo, ¿quieres dar tu parto natural? Sí se puede, ¿no? Estás en posibilidades, lo vamos a hacer. Y en realidad quizá fue eso y la seguridad que esta persona le brindó. Creo que el trato es muy, muy, muy vital, ¿no? Entonces, ahí empezaron los colegas de este doctor pues a mencionar de que la cesárea le había hecho, el corte estaba muy delgadito, que la primera cesárea estaba mal, y bueno, un sinfín de cosas. La cuestión es que ella, en resumen, o sea, fue, digamos que la tuvieron en agonía como un día y medio, lejos del doctor informarle de que quizá era sumamente de riesgo que ella dé un parto natural, porque la cesárea que él había hecho no la había hecho bien, ¿no? Que había hecho un corte, o sea, mal, ¿no? O muy delgadito, no lo sé. Pero la cuestión es que eso entraría en algún tipo de violencia obstétrica cuando no te orientan de una manera oportuna, de que, digamos, no puedes dar un parto natural o es de sumamente riesgo, pero allá el médico en ningún momento le dijo eso, le dijo que sí podía, ¿no? Que sí podía dar el parto natural. Entonces ella se preparó y confió en esta persona, porque lamentablemente a veces cuando no conocemos de esto, entonces
confiamos en los profesionales, se supone, ¿no? Entonces, que ellos son las personas formadas y capacitadas en poder brindarte una buena atención. Y la verdad es que, bueno, ella ha dado su parto natural y le han hecho igual un corte vaginal, ¿no? Entonces, ella está igual, sigue con mucho dolor y no sé si ha sido el trauma que ha arrastrado también desde el día y medio casi de agonía que ha tenido de contracciones y que le han estado poniendo esto y bueno, la pregunta en concreto es ¿qué se podría hacer en esos casos y si calaría en algún tipo de violencia obstétrica o algo así? No sé si me podrías ayudar. No te preocupes, Tatiana. Respondo al final, vamos avanzando. A ver, Xiomara. Sí, buenas noches con todas, todos, todes. En realidad no es una pregunta, sino sobre todo un comentario, porque, bueno, vemos en esta clase de casos y los testimonios y situaciones que pasan todos los días, ¿no? En nuestro país y a nivel internacional también, pero sobre todo en el nuestro, que hace falta tantas cosas, sobre todo la importancia de la transversalización del enfoque de género a nivel de todas las instituciones y a todos los niveles de gobierno, ¿no? Si de repente aquí estamos servidores públicos, como es mi caso, procurar desde nuestros espacios hacer efectivas estas políticas y todas las iniciativas que se vienen dando desde el Estado, ¿no? O sea, es también un llamado a la acción porque tenemos muchas normas, tenemos mucha normativa y mucha documentación, pero en la práctica se pierden, ¿no? En mi caso trabajo en zona rural y es complicado poder hacer efectivo todo lo bonito que suena en las políticas, porque porque las cuestiones culturales a veces no nos lo permiten, pero no por ello se va a dejar de hacer nada, ¿no? Entonces es importante esa llamada a la acción, ¿no? El enfoque de género a todos los niveles, desde las escuelas, ¿no? Para que los niños puedan identificar esas alarmas, puedan tener ese cuidado por su cuerpo, puedan tener, y el respeto hacia los otros cuerpos también, ¿no? Entonces, desde muy chiquititos hasta los más grandotes, para poder disminuir de alguna manera todas estas consecuencias graves, ¿no? Del machismo y otras cosas. Gracias, era eso. Muchas gracias, Sally. Perdón, ¿quién sigue? Se me movió el... No, sigue, perdón. Sigue Sally, a ver, no sé si le abren el micro. Sí, hola. ¿Me Te escuchan? escuchamos, sí, te Ya, escuchamos. genial. Sí, yo en alguna de las sesiones anteriores también tenía esta consulta y la vuelvo a hacer. Yo sé que, claro, dentro de los derechos reproductivos, todavía al menos acá en Perú, y la verdad es que no sé mucho de otros países, pero intuyo que el derecho a ser madre o a tener una maternidad planificada, es decir, si es que yo a partir de cierta edad tengo problemas de fertilidad, debería ser subvencionado o proporcionarse apoyos desde el Estado, porque eso es un privilegio para ciertos sectores y la verdad es que Por sería... supuesto. Por Sí, supuesto, entonces yo quería saber... una vacuna del VPH cuesta 550 soles una dosis. ¿Dónde Sí, estamos? entonces, ¿cuál es la situación acá y qué tan factible sería incluirlo como política pública? Ya que igual entiendo, justo un amigo doctor me comentaba que las mujeres ahora igual en Perú, mientras más mayores son, están dejando de tener hijos. Así que creo que igual pasa en todo el mundo. Ok. Como estaba diciendo, al final vamos con todo. ¿Alguien más tenía preguntas? No sé si se quedaron las manos levantadas. A ver. Tengo a Diana. Hola, sí, yo también tenía justo a raíz de la anterior pregunta sobre el comentario de las vacunas de VPH. Creo que, o sea, por ejemplo, en mi caso es que yo en el momento que de alguna manera era gratuita, o sea, era una vacunación creo gratuita para las niñas, creo entre 13, 12 años,
no me vacunaron, pero ahora que ya tengo una vida sexual activa, quería preguntar si hay alguna normativa, no sé, esto, que nos permita recibir esta vacuna, no sé si a bajo costo, no gratuito quizás, pero a bajo costo, en alguna institución del Estado, quizá Minsa o de salud. Ok, gracias Diana. Creo que Montserrat, ¿te abrimos el micro o se quedó tu mano levantada? No Mi sé. mi pregunta es bastante corta en realidad. Era sobre si estas pruebas de virginidad hechas por obstetras, porque aún se hacen, también constituyen una muestra de violencia obstétrica. ¿Podrías repetirme lo primero, por favor? No te escuché bien. Si las pruebas de virginidad que aún realizan algunas obstetras también forman parte de la violencia obstétrica. Ok, ya. Entonces vamos a empezar. Respecto a la violencia obstétrica. Concepto legal que tenemos acá en el Perú es un concepto tomado de la legislación venezolana y argentina, fundamentado en una, digamos, pensar la violencia obstétrica desde un enfoque de acciones, es decir, actos específicos que se realizan por el personal médico. Y de hecho, este concepto de violencia obstétrica viene acompañado de un listado largo de procedimientos y actos que son violencia obstétrica, como tactos vaginales repetitivos innecesarios, realizar episiotomías innecesarias, realizar cesáreas de forma indiscriminada, solo porque pues, el médico quiere irse antes, cosas así, o si hablamos de acciones, no tanto procedimientos, sino acciones, gritar a la gestante, a la parturienta en el momento de que está alumbrando y decirle cosas como, sí, ahora no quieres abrir las piernas, o incluso, no les miento, llegar a amarrarlas a la camilla mientras que están pujando. Todos estos tipos de actos que no son propiamente procedimientos, sino la conducta de algunos profesionales de la salud, porque no necesariamente la violencia obstétrica es ejercida o cometida por obstetras, sino por personal de salud que atiende a la mujer en un contexto en el cual está en su proceso de parto o en un periodo pre o post. ¿Ok? Entonces, el concepto que tenemos acá en la última modificación que se hizo al reglamento de la ley 3036-4 del año 2019, donde se incorpora la violencia obstétrica, dice que es el conjunto de actos que se realizan contra las mujeres en su proceso de parto y lo realizan el personal de salud. Sencillamente es lo que ha recogido la normativa peruana. Ahora, a nivel internacional, ¿qué es la violencia obstétrica? A nivel internacional ya nos está hablando de que es el procedimiento, los actos que 1, 2, 3, 4 de este manual que al cometerse se configura violencia obstétrica. No, ahora se habla de violencia gineco-obstétrica, ¿no? Es decir, ahora se ve también gracias a los derechos sexuales y reproductivos, esta forma de vulneración específica se ve como un aspecto mucho más amplio y que puede incluir temas como las esterilizaciones forzosas, porque de hecho invito a revisar la página El Parto es Nuestro, que es una página española muy buena sobre violencia obstétrica. Para las españolas, las esterilizaciones forzadas son una forma de violencia obstétrica. Para que vean qué tan lejos estamos del debate actual y coyuntural de este tema. Nosotros recién estamos en el 2004 y en el 2006, Venezuela y Argentina sacaron una ley para tipificar la violencia obstétrica y la desarrollaron de esa forma y nosotros hemos copiado, adaptado
esa ley la hemos incorporado a nuestra ley 3036-4 y algunos lineamientos y protocolos, y nos hemos quedado ahí. Pero ya ahorita a nivel actual, o sea, a nivel internacional, en la actualidad, ya se está hablando de la violencia gineco-obstétrica, ya se está hablando de incorporarla, abrirla, incorporar otras formas de violencia específicas, violencia relacionada a derechos sexuales y reproductivos, como son las esterilizaciones forzadas, ¿no? Y empezar desde ahí a trabajar políticas públicas, activismo, leyes, etc. Entonces, ello para las personas que me preguntaban qué puede ser o no violencia obstétrica, entonces, el no brindar información, el no respetar la decisión de la mujer de cómo quiere su parto, es violencia obstétrica, porque se vulnera el derecho de la mujer a decidir sobre cómo quiere ejercer ese momento de su vida reproductiva, que es el parto, ¿no? Bajo las condiciones, obvio, que el médico, por ser el profesional de la salud, le tiene que explicar. Entonces, el profesional de la salud tiene la herramienta, tiene el conocimiento técnico, que debe ser trasladado para que tome la persona, la mujer, la usuaria del servicio, la decisión informada más adecuada, que vaya también en línea con su salud, con que hay las condiciones adecuadas para que pueda tener un parto hermoso. Otra cosa que se debate mucho y que en el Perú no reflexionamos cuando hablamos de violencia obstétrica, es que el parto ha sido patologizado. Se entiende el parto como una enfermedad. El parto no es una enfermedad, el parto es un proceso natural. En condiciones normales es un proceso natural, no una enfermedad. Entonces, volviendo, cuando hay alguna interferencia en esta decisión, por ejemplo, como el caso que nos preguntaron, definitivamente estamos hablando de violencia obstétrica. Ahora, ¿qué podemos hacer? Justo cuando les estaba explicando a nivel administrativo cómo puedo recurrir yo a denunciar estos casos, se pueden denunciar por cualquiera de las 3 vías administrativas, ya sea directamente un libro de reclamaciones del centro médico, ya sea en su salud, ya sea al colegio médico profesional. Ahora, quizás la parte más complicada es enfrentar los casos con el gremio al cual estamos cuestionando. Definitivamente, ¿no? ¿A qué profesional de la salud le va a hacer como gracia escuchar de que se está hablando de violencia obstétrica y que la practican los médicos? Obviamente que hay una recepción bastante pues negativa, ¿no? También hay que entender que todos somos hijos de un sistema deficiente. Esto viene más allá de solo pensar en que las personas que ejercen violencia de este tipo tienen, no sé, la intención de realizarlo, sino que es parte de un sistema, el sistema de salud patriarcal, machista, patologizante, que ve a la mujer que pare como una enferma y que entiende a la mujer como alguien que no tiene la capacidad de decidir sobre su proceso reproductivo, etc. Entonces, este problema es mucho más complejo. Yo siempre que hablo de violencia obstétrica digo, no podemos ser simplistas, no podemos pensar que las personas que la cometen son hijos de la nada, no, son hijos de un sistema de salud, una sociedad que tiene serios problemas para reconocer los derechos humanos de las mujeres. Ahora, cuando hablamos del VPH, es un tema hermoso. No hay nada escrito todavía sobre VPH como vinculación con los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo es posible que 550 soles cueste cada dosis de vacuna del VPH para mujeres mayores de 13 años, que es la edad a partir de la cual ya el MINSA ya no da las vacunas de forma gratuita, 13 o 9 años, y de repente alguien tiene la info, me corrige, pero ¿cómo entendemos un Estado de Derecho? ¿Cómo entendemos el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos si algo tan
sencillo como una enfermedad de transmisión sexual que está está allí, en el ambiente, existe y es un riesgo para todos, no puede ser de acceso universal porque si no tienes dinero, si no tienes, a ver, digamos que cuesta 500, 1500, si no tienes 1700 soles para aplicarte una vacuna en una clínica, pues qué pena, ¿no? Te va a dar, tienes mayores probabilidades de que desarrolles algún tipo de cáncer de cuello uterino. Entonces, el tema aquí, y para ir directo y no, porque ya estamos contra el tiempo, es nuestro país está obligado a reconocer los derechos sexuales y reproductivos. Está obligado a responder ante las cortes internacionales por casos de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. Pero ello no significa que en el interín de que una persona, una niña, un adolescente, inicie su reclamo, por ejemplo, porque le negaron la vacuna del VPH porque se puso la primera dosis cuando tenía 12 y la segunda cuando estaba a punto de cumplir 13 y ya la última no se la han querido poner y supongamos que ella ingresa a un reclamo en el hospital, luego el reclamo es desarrollado, termina la sede administrativa, se va a la vía judicial, termina en la vía judicial y ella dice, no, de repente estudia Derecho, es activista por los derechos de las mujeres, se identifica con la causa y dice, no, yo sé, estoy investigando el tema y el Estado peruano debe reconocer mi derecho sexual y reproductivo de que se me otorgue, que se me haya vacunado de forma integral contra el VPH porque es una enfermedad de transmisión sexual de la cual el Estado debería proveerme todos los mecanismos para salvaguardar mi salud. Entonces, yo continúo, llego hasta la CIDH, por ejemplo, ¿no? Y someto este caso en consideración. En todo ese interín que podría ser una realidad, de repente nosotros acá estamos conversando y hay alguien que está afrontando una situación así, en ese interín que va a desarrollarse ello, no hay nada, y lamento, de verdad lamento decir esto, pero no hay nada que nosotros podamos hacer más que activar, más que cuestionar, más que hablar del tema. Estos espacios son precisamente para eso, para hablar de esos temas, generar cuestionamiento, exigir nuestros derechos. Entonces, más allá de eso, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Se va a resolver por la vía, en foro interno se han cubierto todas las instancias, nivel administrativo, nivel judicial, y quién sabe, por ahí llegó con un proceso de amparo, por ahí llegó al nivel constitucional. Se terminó la vía constitucional y va a foro internacional. Eso puede tardar. El caso de Eulogía Guzmán, por ejemplo, es del año 2004. Estamos en 2021. ¿Cuántos años han pasado? Entonces, lo que podemos hacer para exigir nuestros derechos es conocerlos. Yo en verdad espero que se lleven reflexiones, más que conceptos, las ganas de cuestionar, las ganas de preguntarse más. Todos los profesionales que apostamos desde las diferentes carreras por hablar de estos temas, estamos también en un constante proceso de formación. Todo lo que han visto el día de hoy, sigan investigándolo, sigan revisándolo. Y no sé si, Rosa, te mandé un audio, no, perdón, un enlace, lo podrías compartir ya para cerrar la charla. Nosotros por el 6 de marzo tuvimos un conversatorio precioso en Facebook con las compañeras de obstetras feministas. Hablamos sobre violencia obstétrica. No sé si, Rosa, lo puedes compartir ahí en el grupo para que puedan verlo cuando tengan un tiempo. Todas las interesadas. De verdad, no duró mucho, creo que fue de 1 hora nuestra conversación y hablamos de la violencia obstétrica, hablamos de otras formas de violencia contra la mujer y yo de verdad les invito a quedarse con una idea que incluso a llevarse esta idea que también la compartí en ese evento, ¿no? La ex jueza y presidenta de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio, decía, y seguro que por las diapositivas que hemos visto también ustedes se habrán quedado con esa sensación, y la realidad que vivimos es otra cosa, que estos tiempos son tiempos de regresión y retroceso en materia de derechos humanos. Espacios como estos son el escenario perfecto para hacer una resistencia. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar conmigo y con todos, y estar todos aquí, y todas las personas que hicieron posible la logística. Muchas gracias. Hasta la próxima.